este domingo a servicios un poco diferente. Solamente vamos a tener un servicio a las 12 de la tarde, oración a las 11 de la mañana. Si ven que hay personas que no están aquí, por favor avísalos. Y incluso yo lo voy a poner en el estatus del chat de la iglesia, en WhatsApp. 23 de diciembre, este fin de semana, sábado, vamos a tener una cena, almuerzo navideña, después de las 12 de la tarde, toda la tarde, hasta la noche. Si quieren venir y visitarnos y compartir con nosotros una cena o almuerzo de Navidad, depende de la hora que llegas. Les invito a que vengan a mi apartamento este sábado, después de las 12 de la tarde a la hora que quieren, amén. Y luego el 24, también si pueden traer algo para compartir, será una bendición para todos los que vengan. El 24 de diciembre les dije que servicio a las 12 de la tarde, oración a las 11 de la mañana, y luego en la noche les invito, si no tienen familia, para compartir ese tiempo. Voy a tener ahí cena y juegos y buscamos algo para hacer después de las 6 p.m. si quieren venir. Y luego 31, el día antes del Año Nuevo, igual vamos a tener solo un servicio a las 12 de la tarde, oración a las 11 de la mañana, y luego en mi apartamento nos vamos a reunir a las 7:30 de la noche, a juegos, comida, y si pueden traer algo para compartir, será una gran bendición. Ven, si tienen sus Biblias esta noche, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10. Cultura de Dios. Hace como 70 años que llegó un señor que se llama Bruce Willis Olson, un misionero a las Amazonas de Colombia y Venezuela, para evangelizar los tribus de Motilone, los indios Motilone. Y durante sus primeras visitas a Colombia y Venezuela, estaba visitando diferentes tribus para encontrar cómo estaban evangelizando los cristianos estos tribus de personas no contactadas. Y vio una cosa muy interesante, que hay ciertos tribus que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero otros tribus que no querían ninguna cosa que ver con las cosas de Dios. Y empezó a hablar con estos tribus y vivir con ellos y hablar de ellos, de sus culturas y de todo lo que ellos creían. Y les preguntaba por qué no se quieren convertir al cristianismo, y ellos decían, porque nosotros no queremos vestir así como los gringos, nosotros no queremos cantar como los gringos, y nosotros incluso no debemos de construir nuestros edificios y casitas así como los gringos, porque ellos, los gringos cristianos, construyen sus casas y casas de Dios cuadradas, y eso no debe ser para la casa de Dios. Ellos dicen, nuestro estilo de construir es redonda, porque Dios es eternal, y también nuestra casa de Dios debe ser redonda. Entonces Bruce Willis Olson empezó a entender que ellos no era que ellos no querían a Jesús, que no querían a Dios, pero no querían cambiar su cultura, así como los estadounidenses en ese tiempo. Y él entendió que tenía que hablarnos en una forma que ellos pudieran entender. Entonces Bruce Olson les enseñó a estos tribus la cultura de Dios y no la cultura de Estados Unidos. En el texto que leemos, vamos a ver de un hombre que fue visitado de Dios, pero su cultura
limitó lo que Dios quería hacer a través de su vida. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, versículos 9 hasta 16, en la Reina Valera actualizada. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Como al mediodía sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajando por sus cuatro extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. Primeramente, iglesia, quiero hablar de nuestra cultura y las imperfecciones de culturas. Versículo 12 dice: en el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. La forma en cómo Pedro fue criado le causó tener un filtro incorrecto para procesar lo que estaba enfrente de él. No importaba si venía de Dios, él pensaba que era algo sucio y no iba a tomar parte de eso. Hay otras cosas en nuestra cultura que no son equivocadas. Hay cosas, ¿cuántos saben que como medicinas naturales que no son cosas malas? Ni un tazón de ayaco delicioso no es nada mal para una persona, pero hay cosas en nuestra cultura, cosas que en nuestra propia cultura que paraliza la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender cuáles cosas son. Yo no te puedo explicar exactamente cuáles son. Tienes que hablar con Dios sobre eso. Pero estos filtros que tenemos en nuestra vida vienen porque cómo fuimos criados desde niños. Pedro, sabemos que él fue un pescador. Y es muy probable que él fue enseñado con su padre cómo ser pescador. Y nosotros también fuimos enseñados, o quizás que no fuimos enseñados. Personas que nos trataban a nosotros en una manera o no nos trataban en cierta manera. Ejemplos que tuvimos como niños o la falta de ejemplos en nuestra vida formó la cultura que tenemos hoy en día. Aquí tenemos muchas culturas, incluso subculturas, representados en nuestra iglesia. Yo tengo un amigo en Brasil que es un misionero allá en Brasil. Él se llama Manuel Delgado. Fue nacido en Cuba, creció en Brasil, aprendió español en Georgia con mexicanos. Entonces es una persona muy especial porque tiene varias culturas en su vida y es un gran hombre de Dios. Habla portugués brasileño, habla inglés estadounidense y habla español en estilo mexicano. Yo le digo que es un hombre muy confundido y no sabe qué hacer con su vida, pero sin embargo tiene muchas culturas en su vida. Nosotros aquí tenemos diferentes culturas, yo creo que van a conocer muy rápido. Tenemos aquí padres, que es otra subcultura que tienen una forma en cómo procesan el mundo. Tenemos madres, tenemos abuelas, hijos y hijas, esposas y esposos. Tenemos colombianos, americanos y venezolanos. Y tenemos personas de otras ciudades diferentes afuera de Bogotá. Tenemos ricos y pobres, personas con diferentes acentos, diferentes culturas.
representados aquí en nuestra iglesia. Y eso es el resultado de cómo fuimos criados. La cultura muchas de las veces es para satisfacer necesidades en nuestra vida. Culturalmente cumplimos necesidades físicas. Versículo 10 dice, sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaba la comida le sobrevino un éxtasis. Dependiendo en dónde creciste, vas a tener diferentes motivos, impulsos y necesidades. Yo crecí en el estado de Texas, en Estados Unidos, y ahí usan pistolas para cazar animales, cocinan cactus y comen mucho jalapeño, y hay bastantes caballeros y vaqueros, no caballeros, pero caballeros también, pero bastantes vaqueros en ese estado de Estados Unidos. Y esto nos muestra qué tipo de impulsos, motivos y necesidad tiene una persona a través de su cultura. Y la cultura incluso está formado de impulsos y motivos y forma también las generaciones del futuro. Piensa en las tribus indígenas de nuestro país o de otros lugares. Ellos tuvieron cultivos. Ellos no entendían todo cómo funcionaban los cultivos, pero lo que ellos conocían es cuando llegaba la lluvia, crecía la comida. Entonces los indígenas tienen a veces bailas para la lluvia, otras tienen atrapasueños para protección y tienen diferentes tratamientos médicos. Segundo Reyes, capítulo 18, versículo 4, nos muestra una tradición del pueblo de Israel. Dice, quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Menciona un serpiente de bronce de Moisés. Si recuerden en la historia de Números, Moisés levantó un serpiente de bronce para sanar el pueblo, porque estaban en tiempo de angustia contra el Señor, pero lo que fue una bendición en sus vidas lo convirtieron a algo, tradición en sus vidas, y al final lo convirtieron como Dios en sus vidas. Cosas en nuestra cultura pueden dañar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A medida que satisfacemos nuestra necesidad con la tradición cultural, a veces puede impedir el crecimiento espiritual en nuestra vida. Hay un gran valor de hábitos, rutinas, creencias que tenemos en nuestra cultura. Hay una validez en cada una de nuestras vidas de diferentes cosas que pensamos, diferentes cosas que vemos en cómo funcionan y cosas que hacemos para ayudarnos en diferentes necesidades. Pedro tenía hambre en este versículo, tenía una necesidad legítima y tenía que cumplirlo de una manera u otra. Culturalmente hablando, hay cosas que personas no hacen para cumplir esas necesidades. En Asia, los chinos, podemos decir, yo hablé con diferentes pastores que están allá y me dicen que los chinos no les gusta expresar las imperfecciones en sus vidas. No les gusta contar a alguien más de los problemas de su familia. En otras palabras, los hombres nunca hablan de los problemas de su matrimonio. Hasta los padres nunca quieren mostrar que son débiles a sus hijos. Entonces eso crea muchos problemas en la familia. Déjame decir aquí, vamos a tener algo similar en nuestra cultura. Padres que no saben cómo, o madres que no saben cómo hablar a sus hijos o conectar con ellos.
incluso adolescentes que no saben cómo comunicarse con sus padres porque son dos culturales totalmente diferentes. No, nunca vas a ver un padre haciendo cosas de niños chiquitos y nunca vas a ver niños conduciendo carro o arreglando cosas en la casa. Porque son dos culturas diferentes. Esposas y esposos hablan en maneras diferentes. Ellos expresan sus problemas y asuntos de la vida en una manera diferente. Ciudad a ciudad hay personas que expresan problemas políticos, a problemas culturales, a problemas de la ciudad en maneras diferentes. Igual a país, diferentes maneras de pensar y cómo comunicarse. Y esto puede impedir lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Pastillas para dolor de cabeza. ¿Cuántos saben que es medicina moderna y una bendición para nosotros? Y eso es parte de nuestra cultura moderna, pero a veces esto puede causar que en lugar de buscar un milagro de Dios, de repente buscamos la pastilla primero. Personas en Estados Unidos que son enfermos reciben ciertos beneficios del gobierno. Yo conocí a una familia en particular que siempre estaban enfermos, pero toda la familia fueron enfermos. La abuela fue la primera que estaba enferma. Empezó a recibir esos beneficios del gobierno y empezó a enseñar a sus hijos, mira, si tú estás enfermo y tú estás enfermo, te estoy diciendo, es lo que ella empezó a hacer. Y entonces los niños empezaron a aprender, si vamos a vivir en este mundo, si vamos a sobrevivir y funcionar, tenemos que ser enfermos para recibir algo del gobierno. Entonces esta abuela estableció cultura en su hogar y ahora toda la familia están enfermos. Sin embargo, si no son, claman que son enfermos para recibir beneficios del gobierno. Y nunca se eleven por encima de esto. ¿Cuántos saben que el pecado puede ser parte de nuestra cultura? Poco o ningún compromiso matrimonial, drogadicción, brujería, rituales paganos. Yo estaba hablando con un pastor que me contó una historia de África, que allá los africanos barren así enfrente de la puerta. No importa si hay tierra o no, ellos siempre barren cada mañana porque ellos creen que están echando fuera los demonios de su casa. Son cosas culturales que pueden dañar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Éxodo 23, versículo 19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué dice eso? Primero Dios está hablando del diezmo y luego después empieza a hablar de leche y un cabrito, porque ciertas culturas paganos en ese tiempo los israelitas estaban adoptando creencias de ellos. Ellos creían, si tú cocinas el cabrito en su leche, puedes ganar riquezas. Puedes tener suerte. Entonces Dios está diciendo, mira, no importa si es parte de la cultura donde estás viviendo, tienes que tener cuidado que no aceptas eso en tu familia, en tu pueblo, para que yo pueda seguir bendiciendo tu casa. Malas actitudes, formas pobres de comunicarse con otras personas, puede ser parte de una cultura. De la frontera de Estados Unidos y México, muchos hombres dicen, tengo mal genio porque soy mexicano. Tomo mucho alcohol porque soy mexicano, entonces por eso yo hago eso, porque están diciendo es parte de mi cultura y tengo que hacerlo y lo acepto y es mi identidad. Pero el problema no es la cultura, sino la naturaleza humana, que somos los correctos. Yo soy estadounidense, soy correcto. Todos me tienen que hacer caso porque soy de Estados Unidos, el país el mejor de todo el mundo. Pero déjame decir, incluso los estadounidenses cuando dicen esto,
Son equivocados porque se han olvidado de quién les ha bendecido. Ellos piensan que son los mejores por su propio esfuerzos y inteligencia. Pero déjame decir, es el orgullo que impide lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. No simplemente son los estadounidenses que se creen mucho, pero cualquier persona en sus propios países piensan que son los mejores. Si vas a África, dicen africanos son los mejores en el mundo. Nuestra cultura es lo mejor. Si vas a Venezuela, si vas a Guatemala, si vas a Argentina, ellos van a decirte, mira, nuestro español es lo mejor. Tenemos una afluencia que es bonito y mejor de todos los países sudamericanos. Pero cuando lo que decimos es más grande de lo que Dios quiere, es cuando nosotros quedamos equivocados. Cada país tiene su propio orgullo y eso está bien, pero llega el punto cuando daña lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Génesis 11, versículo 4 dice, y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Este versículo son las palabras de un pueblo que tenían orgullo y querían levantarse más allá y alcanzar los cielos para ser más allá, más arriba de Dios. Pedro en nuestro versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esa es la cultura, hablando de Pedro. Esa es la cultura que él creía que era justo y correcto de todas las culturas. Somos los mejores. Y esto nos muestra la autojusticia en una persona. El orgullo nos puede hacer ciegos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Salmos capítulo 10, versículo 4 dice, limpio por la altivez de su rostro no le busca. No está Dios en ninguna de sus pensamientos. Cuando nosotros creemos mucho en lo que creemos, en nuestras creencias, en cómo nos crecimos, en dónde venimos en la vida, no podemos ver lo que Dios quiere hacer. No podemos entender lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida, porque dejamos que el orgullo cultural sube nuestra mente, sube nuestra vida. Versículo 9, Pedro subió a la azotea para orar. Como al mediodía, él estaba haciendo lo que era correcto. Incluso nosotros podemos hacer lo que es correcto literalmente. No importa lo que los demás están haciendo, lo que yo hago a mi cultura es correcto. Si eres hijo, hija, si eres madre, padre, si eres esposo o esposa, abuelo o abuela, podemos hacer lo que es correcto, pero a la misma vez estar equivocados. Pedro estaba haciendo lo que era correcto, hasta incluso en nuestros ojos como cristiano. Él fue a orar, a hablar con Dios, pero tenía algo equivocado en su mente. Podemos todavía estar equivocados haciendo lo que pensamos que es la voluntad de Dios y damos respuesta a Dios pensando lo que es correcto y estar equivocados. Quiero hablar de permitir que Dios obre en nosotros. El Señor habla en nuestro versículo y cuando el Señor habla, siempre nos da dirección para nuestra vida. Versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere hablar esta noche? Como seguidores y creyentes de la palabra de Dios y servidores en el reino de Dios, el deseo de nuestro Rey es para que nosotros hacemos su voluntad. En otras palabras, Él nos va a decir las palabras que Él quiere que nosotros escuchamos, involucrando la dirección que Él quiere que nosotros vayamos. Pero a veces, la voluntad de nuestra cultura, la voluntad personal que tenemos, nuestra voluntad libre, limite a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
batallamos, luchamos contra Dios, peleamos contra Él, cuando Él quiere mover a través de nuestra vida y decimos de ninguna manera, Señor, no se puede hacer así. Podemos dudar cuando Dios nos habla, podemos cuestionar lo que Él está diciendo a nosotros y decir, Dios, ¿sabes lo que me estás pidiendo? ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Tú conoces la persona con quien quieres que yo hablo con ellos. Nuestra voluntad, nuestra cultura, los filtros que tenemos en la cabeza, puede chocar contra lo que Dios nos está diciendo. Fuera de nuestra vida normal, fuera de lo que entendemos como nuestro estilo de vida, Dios puede decirnos que yo quiero que tú haces esto. Y sin embargo, nuestra cultura dentro de nosotros puede decir, no, yo no puedo hacer eso. Y limitamos a Dios por lo que creemos. Pedro dijo que no, de ninguna manera, Señor, no lo puedo hacer. Dios, yo no voy a hacer lo que estás pidiendo de mí. Tú sabes lo que pides de mí está equivocado. Tú sabes que es imposible, que no puede funcionar así en como me estás pidiendo. Pero sin embargo, ¿cuánto sabe que Dios puede limpiar lo que no es limpio? Dios puede convertir lo que no está convertido. Dios puede cambiar el corazón de la persona que te odia más. Dios puede formar un camino donde hay desierto, donde nada existe, donde no hay fruto, donde no hay una esperanza. Dios lo puede establecer. Sin embargo, incluso que nosotros dudamos, incluso que no entendemos cómo está funcionando el Señor. Él tiene el retrato completo, podemos decir. Versículos 19 y 20 del mismo capítulo dice, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cuántos sabe que siempre hay una razón en por qué Dios resalta ciertas áreas de nuestro corazón? Él quiere que nosotros rendimos ciertos pensamientos, mentalidades culturales en nuestra vida. Porque este versículo nos muestra 3 hombres que estaban buscando dirección. 3 hombres que no tenían respuesta, no sabían qué hacer. Simplemente fueron enviados por su amo y buscando respuesta en fe. Cornelio fue su amo de estos 3 hombres. Y él necesitaba una respuesta y el Señor le dijo a Cornelio, mira, envía a tus siervos para que yo les doy respuesta. Y a la misma vez que Dios está tratando con Cornelio y hablando a los siervos, y los siervos están en camino a este lugar, Dios está hablando con Pedro, luchando con él, diciendo, mira Pedro, tienes que cambiar en tu mente para que yo pueda salvar a estas personas. Hay personas igual como Cornelio en nuestra vida. Hay personas que también no conocemos todavía, pero Dios está tratando con nosotros, jalando a nuestro corazón, diciendo, mira, así está equivocado como estás pensando. No tienes que mirar la situación así. Yo quiero que te levantas y matas y comes. Cornelio, personas afuera de nuestra iglesia que son temorosos a Dios, que tienen temor de Dios funcionando en sus vidas, están orando, buscando dirección, no saben qué hacer en su situación, pero sin embargo escrito en sus corazones saben que ellos tienen que clamar al Señor, buscar al Dios Todopoderoso para que Él puede enviarles la respuesta, y Dios lo quiere hacer a través de nuestra vida. Nosotros son los que tienen la esperanza para los demás. Versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus
palabras. Pedro tenía la respuesta. Él tenía las palabras para Cornelio. Piénsalo, Pedro pasó tiempo con Dios aquí en la tierra. Pedro tenía una gran relación, incluso fue uno de los más cercanos a Jesús. Entonces él escuchó todas las palabras de Dios, él tenía todas las respuestas, él vio el poder de Dios en su vida, enfrente de sus ojos. Y aquí Dios está diciendo, mira Pedro, eres el hombre para la obra. ¿Cuántos saben que nosotros somos los que tenemos las respuestas? Nosotros tenemos las palabras de Dios. Nosotros tenemos una relación con Jesús. Y hay personas afuera de nuestra iglesia sin esperanza, buscando respuesta, buscando dirección para su situación, buscando una salida de los problemas que ellos tienen. Y ahora Pedro estaba bien con estas personas, gentiles, cedros, podemos decir, aves de los cielos, reptiles, animales sucios. Y ahora Dios cambió su corazón y nosotros también tenemos que estar bien con eso. Entender que tenemos que adoptar la otra cultura, pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él entiende y toma el mismo corazón de Dios para que podamos alcanzar otras personas. Quiero hablar de cultura de Dios. Versículo 34 hasta 36 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Dios trató con Pedro y él está diciendo las palabras de lo que él ahora cree. Para que Dios pueda cumplir su voluntad a través de nuestra vida, tenemos que tomar la cultura de Dios y mezclarlo con la de nosotros. Si somos hermano y tenemos cierto filtro, cómo filtrar la vida, de manera como vemos nuestra familia, lo que Dios hace en nuestra vida, tenemos que mezclar la cultura de Dios con la cultura de hermano. Si somos madre en ese lugar, si somos colombianos, si somos venezolanos, si somos estadounidenses, incluso los chinos, tenemos que tomar esa cultura y mezclarlo con la cultura de Dios para que Él pueda avanzar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y para hacer eso, primeramente tenemos que temer a Dios, como dijo Pedro, vivir justo, vivir limpio en frente de los ojos de Dios, mirar nuestras costumbres y analizarlo a través de la palabra correcta y decir, ¿esto es correcto o equivocado? Pensar en hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie más está mirando, respetar los límites de Dios y la cultura de Dios. Segundamente, saber que hay paz a través de Jesús, sabiendo que Él está en control, sabiendo que si Él pide algo de nosotros, lo podemos hacer porque Él nos va a ayudar. Nosotros vamos a sobrevivir en situaciones, incluso si no lo entendemos, así como Pedro. Tercero es entender la gracia de Dios que le mostró a Pedro aquí en versículo 16. Dice, esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Otras palabras, Pedro no entendió hasta la tercera vez. Primera vez dijo, no lo quiero hacer, no lo puedo creer. Y luego Dios lo mostró 3 veces más, diciendo, mira Pedro, yo quiero que cambies. Así es la gracia de Dios, en paciencia con nosotros. Y nosotros tenemos que tomar esa paciencia que Dios quiere para nosotros, para aplicarlo en la voluntad de Dios, para que podamos tener mismo paciencia con alguien más. Y últimamente, vivir sin parcialidad,
sin distinción, así como dice el versículo 34, en otras palabras, sin prejuicios en nuestra vida. Permitir que Dios nos lleve a cualquier persona que Él quiere llevarnos para llevar el Evangelio. Si Dios quiere usar nuestra vida a nuestros familiares que no entendemos porque son católicos, porque son brujos, porque son algo que no entendemos, tenemos que entender que Dios los ama y también nosotros debemos de amarlos. Últimamente, todo esto es para las citas divinas en nuestra vida. El texto nos muestra que Cornelio estaba escuchando la palabra de Dios, de los cielos, enviado por un ángel. Y eso es la última meta para cada uno de nosotros. El gran misión para cada uno de nosotros, esa es la meta que tenemos que alcanzar. Otros Cornelios que Dios quiere alcanzar, así como Pedro dijo, todos los hombres, Él es el Señor de todos los hombres y es nuestro propósito para alcanzarlos, ser luz del mundo, para romano y judío, para gentil y judío, alcanzarlos, para amarlos y darles la esperanza de Jesús a través de nuestra vida. Viviendo la cultura de Dios. Las palabras de Pedro, en 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos útiles en el reino de Dios para alcanzar los que son inútiles y a convertirlos a útiles para el reino de Dios. Tener citas divinas, diferentes personas que Jesús quiere alcanzar, no importa si son indigentes que no entienden su estilo de vida, no importa si es un empresario quizás que nunca has tenido una empresa, Dios quiere que tú alcances a esa persona, no importa si es una persona de otro país, otro lugar, otra ciudad, otro estilo de vida, otras creencias, Dios quiere usar nuestra vida con entendimiento y humildad que es clave para alcanzar a esas personas. Y esto viene cuando nosotros somos dispuestos para que Dios hable a nosotros. Dejar que Él nos guíe afuera de nuestros límites culturales para alcanzar los extranjeros culturales. Puede decir extranjero en otro sentido. Permitir que nuestros límites culturales sean rompidos para permitir que Dios haga lo que no es convencional. Entender el corazón de Dios. Entender el corazón de Dios es para todas las personas. Y adoptar ese corazón como el corazón nuestro, así como Pedro. Segundo Pedro 3:9, las palabras de Pedro otra vez. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, que todos tienen oportunidad para salvarse, que todos tienen la oportunidad para tener sus corazones cambiados y recibir la dirección de Dios y pueden salir y alcanzar a otras personas. Yo cierro con esta historia de Bruce Olsen, un misionero a Sudamérica, un gringo blanco de Norteamérica. Fue capaz de guardar sus diferencias, un joven de 19 años, para llegar a un pueblo caníbal, no contactado y totalmente perdidos, que eran los nativos Motilone.
y empezó a adoptar su cultura para que él puede evangelizarlos en una manera comprensible, y fue capaz de salvar miles y miles de esos nativos que todavía sienten el impacto de Bruce Olsen, porque era un hombre que guardó su cultura, tomó la cultura de Dios para evangelizar a esos nativos. Y ese es el reto esta noche. Vencer nuestro orgullo y decir, ¿sabes qué, Dios? Guarda mi arrogancia, guarda mi orgullo. Yo sé que tú sabes todo, yo no sé todo, pero voy a confiar que tú sabes lo que estás haciendo y voy a permitir que me diriges y seas el director de mi vida en diferentes asuntos de la vida. Amén. Esto es lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Hay un cambio de cultura que tenemos que hacer esta noche. Primeramente, quizás que estás aquí y guardas pecado dentro de tu corazón. Puede ser mentiras, robo, lo que sea. Cosas cuando los haces, sientes vergüenza, sientes culpable, sientes sucio. Esto se llama pecado. Y cuando nosotros tenemos pecado, quiere decir que somos parte de la cultura del mundo. Pero la esperanza es que Dios suplió otra cultura totalmente diferente. Una cultura para rescatarte de tu pecado. Una cultura para cambiarte, para no ser cultura del mundo, pero ahora ser cultura de Dios. Cada uno de nosotros podemos tener la cultura de Dios. Y para ser adoptado en esa cultura, simplemente tienes que aceptar el perdón de Jesús. Puedes hacer esto cuando levantas tu mano. Te identificas diciendo, yo soy culpable del pecado, pero quiero aceptar la cultura de Dios, el perdón de Jesús. Estoy levantando mi mano. Cristiano, yo quiero hablar con ustedes. ¿Pudiera Dios pedir que alcanzas a ciertas personas? O quizás en tu mente dices, nunca puedo hablar con ese tipo de persona. Nunca puedo hablar con un indigente, un brujo, un pecador, un católico. Nunca puedo hablar con un venezolano, un colombiano. Nunca puedo hablar con un extranjero. Nunca puedo hablar a mis familiares de Cristo. Pues déjame preguntarte algo más, cristiano. ¿Pudieras permitir que Dios cambie tu mente? Saca ciertas mentalidades que tienes. Pero pastor, es imposible que esta persona se salva. Nunca puedo levantarme y salvarlos. Pero Dios está diciendo, mira, levanta, mate y come. Mira, yo quiero que matas ciertas mentalidades y vengas y haces mi voluntad. Cristiano, déjame preguntar, ¿estás dispuesto para que Dios pueda empezar a cambiar ciertas mentalidades culturales? Cortar con tijeras ciertos límites que tiene tu cultura. No simplemente estoy hablando de la cultura colombiana, claro que no. Hay ciertas cosas en la cultura colombiana, pero estoy hablando de tu propia cultura. Cada uno de nosotros tenemos uno diferente. Mentalidades equivocadas a veces, cosas buenas, pero también cosas equivocadas. Y Dios quiere cambiarlos para su voluntad. Amén. Les invito esta noche que vengan a este altar. Empiezan a hablar con Dios, con los asuntos de tu corazón. Vamos a ponernos de pie en este lugar y venir y orar esta noche.
Padre, gracias, Señor, por la cultura de los cielos, Señor. Padre, gracias, Dios, por lo que estás haciendo en estos jóvenes, Señor. Padre, te pido, Dios, que estableces tu cultura en sus corazones, en sus mentes, Señor. Padre, que levantas ejemplos, Dios, para este país, para esta ciudad, Señor, para esta cultura, Señor, para cada hombre, mujer, personas que necesitan ejemplos, madres y padres, hermanos y hermanas, Señor, esposos y esposas, Señor. Personas que necesitan una guía, personas que necesitan ejemplos en cómo alcanzar otros para Cristo, en cómo amar a sus prójimos, en cómo amar a sus enemigos. Padre, te pido, Dios, que nos muestras esas mentalidades que están equivocadas. Trata con nuestro corazón, trata con nuestra mente, Señor. Yerebesata rababa sande riresa yamandai. Yorrodo se me mende riresa yamando robobobo sondo. Yaramande rede rebe se me mende rebisandai. Yorobo sondo robo se me mende rebisa yamandai. Yarababa sande rebisa yamando robo sende. Oh, yes, Lord God, we worship you, God, we praise you, hallelujah. We praise you, hallelujah. Father, we thank you, Lord, and give you all the praise, Jesus.